Son las 8:45 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está conmigo aquí ya en nuestros estudios Alejandra Bayón. Ella es representante, digamos, participa de este colectivo que felizmente y con el tiempo ha venido creciendo, que se llama Ni Una Menos, y que junto con otras organizaciones el fin de semana han levantado la voz una vez más frente a la violencia contra la mujer, pero esta vez claramente asociada a algo que termina siendo a estas alturas en el análisis de la justicia ya inevitable, el vínculo también con la corrupción. Porque aquí en el sistema de justicia hay lamentablemente tres cosas que juegan en contra de cara a este que debería ser un objetivo común. Primero, una cultura extremadamente machista. El sistema judicial es extremadamente machista y es de esa perspectiva que sanciona o no casos de violencia contra la mujer. Si ustedes han visto algunos casos de acoso evidente donde Walter Ríos y otros están claramente inmersos, eso lamentablemente es moneda corriente en el sistema de justicia. En segundo lugar, digamos, cuando llega un caso de violencia al sistema de justicia, claro, si razonas de esa perspectiva, la mujer, lejos de ser la víctima, va a terminar siendo la causante de la violencia, y por lo tanto ya saben que los niveles de impunidad son muy altos, como las cifras determinan. Y lo tercero, que me parece que es fundamental y es central, mucha corrupción también en estos casos. Se paga para librar a quienes atentan contra las mujeres. Alejandra, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. ¿Qué cosa ha dicho la gente en las calles el día sábado? Digamos, no es la primera vez, lo han hecho antes ya, y no han sido del todo oídos, porque también habían hombres, ¿no es cierto? ¿Por qué la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué concretamente están demandando ahora? Bueno, creo que la crisis política actual que está ligada a la corrupción, por primera vez está ligada también en su raíz al tema de género, ¿no? Ajá. Los audios lo han demostrado. Creo que tiene que haber como un cambio en el paradigma de la situación de género, no como una cosa pequeña, aislada, o una cosa cultural que pasa todo el tiempo, en la que ya estamos como institucionalizada, normalizada, sino que podemos ya pensar en cuál es el rol de la problemática de género en la construcción de la corrupción, ¿no? De acuerdo. ¿Y cuál es, de la perspectiva tuya, por ejemplo, ese vínculo tan fuerte? Bueno, lo que pasa es que ya hay demasiados síntomas muy claros, ¿no es cierto? Es decir, uno puede llevar a pensar que todas esas personas que caben en corrupción también son machistas. El machismo entonces sería un síntoma de corrupción. O sea, ¿hasta qué punto? ¿No? Porque hay que empezar a pensar las cosas en su real dimensión, ¿no? Creo que la problemática de género, ya lo decían las cifras, pero la sociedad no entiende cifras, ¿no? Cuando te estamos diciendo que en lo que va del año hay más de 70 muertes. Claro, eso en sí mismo ya debería ser un drama. Ya debería ser eso un drama, ¿no? Pero claro, las políticas no responden, hay una situación normalizada, lo que ya conocemos, ya se está por lo menos comenzando a pensar en los últimos años a otra escala, ¿no? A una escala más realista. Entonces, bueno, hay que continuar ahí, ¿no? Y claro, hay que tomar medidas bastante drásticas. Entonces aquí, antes de entrar a las medidas concretas sobre la caracterización del problema, entonces lo que tú y con razón planteas es que esto no es el asunto de un hombre que mata a una mujer y un juez que no sabe sancionarlo, sino que estructuralmente está muy vinculado a la base del funcionamiento del propio sistema, la corrupción, pero ligada también a una, digamos lo contrario, a un enfoque de género, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Porque hay un espíritu de cuerpo dentro del Poder Judicial también con estos temas, cuando jueces están involucrados en estos temas. Bueno, en el Poder Judicial ya nos queda bastante claro con los audios, ¿no? Hay un tráfico desde los puestos, del favorcito, hasta bueno, relaciones digamos no éticas dentro del Poder Judicial, ¿no? Hay las cuestiones de las sentencias, eliminación de las sentencias a los violadores, eliminación a sentencias de personas que están haciendo trata de mujeres. O sea, entonces claro, eso es en el Poder Judicial. Es gravísimas esas acusaciones, porque lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que se eliminen todas esas sentencias, que se vuelvan a verificar, ¿sabes? Pero también uno podría ir un poquito más allá y ver la coyuntura nacional, ¿no? Somos un país que tiene trata de mujeres, y la trata de mujeres está relacionada a la minería ilegal, y la minería ilegal está relacionada a la industria de la cerveza, ¿no?
y la cerveza está relacionada a un montón de dinero. Ajá. Entonces, ahí también, ¿no? Si o sea, tú dices que puede haber una red que se beneficia de la impunidad en estos casos. Y que Nostroza Pariachi, que es el, digamos, garante de eso, con otros en la Suprema, claro, dictan jurisprudencia que no evite que el crimen se siga perpetrando, sino más bien que continúe. Hay mucho dinero. Ese es el razonamiento. Claro, se está negociando económicamente con el cuerpo y la vida de las mujeres. Ajá. Y eso es gravísimo, es muy grave, ¿no? Es algo que viene pasando cuánto tiempo atrás, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos estado viendo los síntomas, hemos estado viendo las denuncias, pero ya es hora de hacer un tejido un poco más profundo. Claro, no se puede entonces, cuando hemos evidenciado, se ha evidenciado redes dentro del sistema de justicia, que cuando se aborde esos graves problemas se vea como excepcionales. No, son parte del funcionamiento de esa red. Ahora, por eso es que entonces, haciendo alusión, imagino a esa sentencia te refieres, esta nefasta sobre trata de personas, donde Nostroza, el propio Duverly Rodríguez, Biestein y otros, dicen que esta chica menor de 14 años que está en un bar acompañando a un sujeto que está tomando, que como no está haciendo otro tipo de actividad, en realidad no ha trabajado más de 8 horas y por tanto no hay un esfuerzo que haya realizado, no es un asunto escandaloso por el caso solamente, sino porque le da el aire a esas organizaciones criminales para que sigan funcionando. Exacto. Ajá. Exacto, ese es como el corazón al que se está llegando, ¿no? De poder identificar hasta qué punto esto está, mira, no sé si atreverme a decir esto, pero ¿por qué no? O sea, las hipótesis llevan un poco a decir que quizás en el corazón de la corrupción está la problemática de género. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, no hay que verlo como un caso aislado, creo que hay que ver el tejido en sí mismo. Hay mucha cuestión en donde uno ve criminalidad en distintas partes de la región. Si uno empieza a ver con enfoque de género esa problemática social, va a encontrar que la mujer tiene ahí un rol, ¿no?, de subordinación, de violación de sus derechos, etcétera, etcétera. Es muy probable. Ajá. Pero entonces, Alejandra, desde esa perspectiva, que coincido plenamente, no me había puesto a analizar desde esa perspectiva el problema, ¿no es cierto? Sí, con ingredientes como el machismo, que está muy enraizado, sí, como esto, pero no como una estructura, como parte de una estructura de corrupción dentro, una red dentro del sistema de justicia. Pero entonces, por eso es que me imagino que lo que se anuncia como la receta para revertir este problema te debe parecer tremendamente insuficiente, porque desde el Ejecutivo dice más centros de emergencia mujer, desde el sistema de justicia más recursos para poner más juzgados que vean estos casos, o el Ministerio Público necesitamos hacer más fiscalías que vean eso. Sí, bueno, la verdad es que me río un poco de nervios cuando escucho esas cosas, porque es como ver una sociedad con cáncer y darle un Panadol. Básicamente esa es la situación. Primero, que no se está haciendo el diagnóstico correcto. La problemática de género es gigantesca, ¿no? Y como ya lo he repetido, creo que está en el corazón de la misma corrupción institucionalizada en el país. Entonces, bueno, uno se pregunta cómo el caso Mantivilca, por ejemplo, ¿no? Hay que explicar a nuestros oyentes, es un caso de violación sistemática a mujeres en la época del conflicto armado interno. Claro, que implica 14 militares como responsables y, digamos, todo el amedrentamiento que han sufrido las 9 víctimas, etcétera, etcétera. Y los audios revelan, ¿no?, que también los jueces que están detrás están también negociando con eso. Sí. Entonces, ¿qué significa eso también? Que Alejandra, cuéntale a sus oyentes, porque aparece mencionada una jueza, ¿no es cierto? Sí. Aparece una jueza mencionada en todas las tratativas y manejo de estos casos de manera ilegal, por supuesto. Entonces, claro, si uno empieza a desde esa mirada profundizar las cosas, está estrechamente ligado al funcionamiento de una red que le garantice impunidad a varios sectores, desde esa lógica muy, digamos, carente, por supuesto, de un enfoque de género. ¿Y qué te ha parecido, qué les ha parecido a ustedes lo dicho por el presidente? Porque a la par de la actuación de la justicia en los últimos tiempos, este fundamentalismo, disfrazado a veces de conservadurismo, pero es un fundamentalismo, ha evitado políticas de enfoque de género. Pero el presidente en su mensaje ha hablado de enfoque de género, ha dicho que esta violencia pasa porque no hay un enfoque de género y que se va a dedicar. Creo que el presidente se ha
parado mejor o planteado mejor con el tema. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, si uno compara los dos mensajes a la nación que ha dado el presidente Vizcarra, uno cuando llegó y el último que ha dado. Y en el anterior, ¿no?, le dio miedo mencionar la palabra, ¿no es cierto? No dijo absolutamente nada. Es más, para mí el primer mensaje de Vizcarra fue casi un golpe, ¿no? Sí. En mi caso personal yo lo sentí así, hacia las cuestiones de las políticas de género, etcétera, ¿no? En este segundo mensaje es casi un cambio muy drástico y muy bueno para las políticas de género, ¿no? Ahora, del papel o del discurso a la práctica, por más que pueda tener, vamos a creer que tiene muy buena voluntad y vamos a ir, digamos, en ese sentido, bueno, ¿cómo hacemos con un Congreso como el que está, que además está también vinculado a las problemáticas de corrupción, de narcoestado, en fin, o sea, la cosa es bien grave, ¿no? No, además vinculada a estos fundamentalismos también que fueron sus sponsors, digamos, en la época. Que también están relacionados al Congreso, que también tienen una serie de contradicciones, ¿no? Porque tú ¿cuándo ves a estos fundamentalistas religiosos, por ejemplo, abogando por el caso de esterilizaciones forzadas? No. Jamás, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces si protegen tanto la vida de los niños y la vida de los fetos, hay es un caso de más de 300.000 mujeres, ¿no? El Estado hoy en día cuenta en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas del Estado, el Reviesfo, con más de 12.000 víctimas inscritas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿dónde está este grupo? ¿Por qué es tan, digamos, bipolar, ¿no? O sea, ¿en dónde está su coherencia? ¿Dónde está el respeto a la vida, ¿no? El respeto al feto, pero no el respeto a la vida de las mujeres. Es decir, hay una serie de situaciones en las que de pronto, revestidas de la moral está como en un limbo, porque ¿de qué moral? Claro, lo que pasa es que a ese tipo de accionar hay que interpretarle la clave del negocio. O sea, digamos, ellos más allá digamos, hay una combinación perversa, que es por un lado implantar el miedo, ¿no es cierto? Sí. Y el otro es venderle su espacio celestial a la gente en base al miedo, pero a cambio de prebendas también, porque esa gente paga, es decir, la gente está desesperanzada. Entonces esta gente les ofrece el cielo, les ofrece esas cosas y le dice, no, esta es la vía y si tú no haces esto vas a ir al infierno. Entonces la gente muchas veces va por eso, y eso es lo que, trasladado a la política y a la política pública, genera pues esta violencia de la que estamos hablando, ¿no? Y esa ideología que corre por abajo, digamos, en el aspecto moral o teñida de la cuestión moral, divina, etcétera, al final de cuentas, una forma de contrarrestar eso es información, ¿no es cierto? Es información, es educación, es cultura, etcétera. Y eso es lo que se evita desde el Congreso, y eso es lo que evitan también todos estos grupos. Ellos no quieren que las personas tengan una mejor educación sana y sepan cuáles son sus derechos. Lo que están haciendo es evitar, ideologizar, pero ellos usan el discurso al revés, ¿no? El de la posverdad, es decir, dicen exactamente lo contrario de lo que hacen. Sí. Es increíble cómo puede ser tan radicalmente opuesto, ¿no? Sí, además lo hacen de manera inescrupulosa, ¿no? Porque finalmente atacan, agreden, porque no hay nadie del otro lado que les diga, oye, digamos, con el mismo tono de que ellos hablan. Más educados. Claro, y en ese sentido, el otro día me conversaba con César Gira y decía que ese es el problema, que ellos vienen con su prepotencia y nosotros le respondemos con nuestro tufillo caviar, ¿no es cierto? Bajito, para que no, o sea, hay que salir y decirles, y tiene razón César ahí, porque hay que salir y decirles, oye, sinvergüenza, ustedes están haciendo un negocio de esto, y esto hay que discutirlo en estos términos. No, hay gente con la que uno se entiende solo de esa manera. Sí, no, además que yo sí creo que, como lo expliqué antes, ¿no es cierto?, hay mucho dinero que está corriendo por abajo de la problemática de la mujer y de la de género en general, ¿no? O sea, hay esos negociados, ya sean religiosos o ya sean desde los jueces, los audios, etcétera, ¿no? Sí, no, y además tienen mucho espacio en medios que además están vinculados a esas redes también. Exacto. No solo tienen representación política, sino claramente una representación mediática. Sí, ¿no? Se han desarrollado de forma muy eficaz, ¿no? Muy eficaz. Pero bueno, las medidas que tenemos que pedir ahora urgentes no es que nos cambien a un juez por otro,
porque si el otro juez que viene tampoco tiene enfoque de género, entonces estamos perdidos. Lo que se necesita es dar mucho más poder a las instancias dentro del Poder Judicial que tienen un enfoque de género por un lado, y por otro lado hacer una reforma estructural para que se capaciten en un enfoque de género, ¿no? Sí, y digamos esto, agradeciendo a Alejandra, lamentablemente tengo que terminar, pero con cargo de otro día podemos desarrollarlo, sin pontificar también, porque estamos hablando de la mujer, y hay gente que trata de relativizar esto, dice que hay hombres también que sufren violencia. Sí, claro, pero hay una cosa que es pues evidente, que la mujer le pasa de manera sistemática, y la violencia a los hombres también hay que discutirla. Entonces es una perspectiva. Y el otro asunto es que quiero resaltar el papel de las mujeres en la lucha contra la corrupción, que ha sido fundamental. El otro día hacía un repaso con unos jueces de esa época, que alguien dijo que en la época de Fujimori y Montesinos, o el post Fujimori y Montesinos, la justicia tenía rostro de mujer, porque fueron mujeres juezas valientes las que metieron presa a mucha esta gente. Y hoy día es una fiscal mujer la que finalmente ha llevado Rocío Sánchez, ¿no? Que hay que recordar, siempre creo que hay que Rocío ¿no? Sánchez muy bien. Alejandra ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay derecho de autor.